Hola, 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 ya estamos adentro, no sé, por ahí si alguien me puede ir diciendo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Vino. Hoy nos toca con Daniel Curvelo y vamos a hablar del camino del mago. Entonces, por aquellos que no creen en la magia, que creen en la magia, que a veces piensan que la magia no existe, pero sí, o que piensan que sí, pero luego sienten que no. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el camino del mago. Mago, maga, dependiendo de qué arquetipo pudiera ser el que resuena contigo, pues podemos encontrar mucho tipo de magia. Yo en lo personal tomé un curso con Daniel, que es el Chadrón de Sorcier, o en este caso Caldero de Bruja, y pues la verdad que vimos muchas cosas de magia. Ya está Daniel ahí, lo voy a invitar. El sonido de mi teléfono porque siempre se me olvida quitarlo. Listo, ya invité a Daniel, reconectar. Gracias, señor. Hola, Daniel. Hola, buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Ay, me encanta ver Eh, cómo te pones tus kimonos. Lo que pasa es que vengo de una clase de Tai Chi. Ah, ok. Me fascina verte con los kimonos. Se me hace súper, súper tú. Bueno, bien, bien, todo bien. ¿Y Qué bueno. tú? ¿Todo bien? Yo acá también ando acá en Culiacán, trabajando duro y durando en el trabajo, dijera Shrek. Les estaba comentando a nuestros compañeros, dándoles la bienvenida, que hoy vamos a hablar de lo que es el camino del mago, que mucha gente tiene o cree en la magia. Habemos los que vimos Harry Potter y nos emocionamos toda la vida y todavía no lo superamos. Les comentaba que yo contigo estudié la formación de Caldero de Bruja y pues vimos cosas súper, súper mega interesantes, unas que de Ujú. plano dices tú, oh my God, que a veces pensamos que no existen o que no están ahí. Entonces, parte del camino del mago o de la maga, en este caso también, ¿qué es el camino del mago, Daniel? Platícanos. ¿Qué diferencia hay Bueno, entre un mago y un brujo también? claro, sí, tenemos que primero definir un poquito qué sería la magia, ¿no? La magia, la definición tradicional dentro de lo que es estos temas, es el arte de manejar la energía, ¿no? De manejar las energías todas, las nuestras, las del entorno, las de la naturaleza, y también tiene dos detalles que me parecen importantes. Manejar la energía de acuerdo a la intención o a una intención, y la otra definición es de acuerdo a la voluntad. Pero esa palabra voluntad se la pone con mayúsculas para representar justamente lo que vendría a ser la voluntad verdadera del ser humano, el verdadero querer en conexión con lo que llamaríamos el cielo, ¿no? El designio celeste, como se dice en el Tao, el Dharma, como dicen los hindúes, el camino de vida, etcétera. O sea, es mover las energías alineados con eso, ¿verdad? Con ese designio del cielo, ¿no? Entonces, mago es aquel que empieza justamente un camino de autoconocimiento para conocer su designio celestial, y principalmente lo primero es reencontrar, si queremos llamarlo así, o volver a sentir ese estado de pureza original, la inocencia original, el estado natural, como le llaman los hindúes, los chinos también, los sufis le llaman el fitra, ¿verdad? La inocencia original, es decir, todos nacemos sin ningún tipo de religión, ningún tipo de filosofía, nacemos con un estado de ser, que todos podemos recordar en la niñez, ese estado de vivir, ¿sí? De estar presentes, de estar percibiendo la realidad. Entonces, el camino de la magia o del mago justamente es un despertar de la vida, es el despertar del estar vivo, ¿m? De una manera atenta, alerta, disponible a la vivencia de lo que va ocurriendo, ¿sí? Y después, a partir de allí, aparecen otras cosas, ¿no? Como podemos haber visto, por ejemplo, en el curso que hicimos,
que tienen que ver con manejo de ciertas fuerzas, energías de seres espirituales, energías de la naturaleza, de los elementos, hasta de los climas, ¿verdad? Como puede ser el frío, el calor, el viento, el mar. Es decir, porque lo primero es que el mago es una persona que se da cuenta, el mago y la maga también, ¿no? Que se da cuenta que no está separado de la naturaleza, se da cuenta que es en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo no haría una diferenciación así tan marcada entre el brujo y el mago, porque eso es un poco, creo que es un poco cultural la definición, ¿no? La diferencia. En sí, el brujo es lo mismo, es una persona que maneja energías, que está en contacto con la naturaleza también, con los espíritus. Lo que pasa es que siempre quedó como aquello de que el mago es más ceremonial, ¿verdad? Una, tiene toda una especie de parafernalia, de túnicas, de colores y cosas, ¿sí? Y el brujo es más como más parecido al chamán o más vinculado a cosas menos estructuradas, pero eso es relativo al tiempo y al lugar, a la cultura. O sea, el mago Merlín, ¿qué es? ¿Mago, un brujo, un chamán? Es las tres cosas en realidad, si te pones a pensar, Claro. ¿no? Entonces, es un orientador espiritual, la bruja también, ¿no? Es una mujer que conecta con el mundo psíquico y puede ayudar a otras personas, hace de puente, como ya hemos hablado otras veces, ¿no? Puede ayudar a otras personas a conectar con su alma, a conectar con su corazón, eh, quizás en los procedimientos, ¿verdad? El mago es más aquello de hacer rituales, hay otros magos que son más psíquicos, más de la canalización. O sea, si lo estudiamos en la historia vamos a encontrar montones De ejemplos. de ejemplos y de modalidades, ¿no? Porque están los que hacen cánticos también, y lo podés encontrar, los cánticos chamánicos de Asia Central, de Mongolia, de todos esos lugares, que las personas, ojo, que cantan hacen un canto polifónico, ¿verdad? O sea, hacen dos notas con la voz al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Que eso no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sí. Y a través de esos cánticos se va encantando justamente a la persona, ¿no? Se la lleva a lo que se llama el encantamiento, que es para entrar en ese trance, en ese contacto con el mundo del inconsciente, que bueno, la mayoría de las veces tiene un objetivo de sanación, ¿no? O de, bueno, encontrar ciertas respuestas espirituales que la persona necesita, y se utiliza ese método, ¿no? Okay. Así como otros usan otras cosas, rituales, fogones. Si querés también podés poner el tema de las plantas mágicas, ¿no? Las plantas enteógenas, como se llaman, ¿no? Que buscan romper cierta estructura mental demasiado dura, y bueno, que a veces la gente no lo puede romper de otra manera. Igual eso es una cosa de cuidado, ¿verdad? Siempre Claro. decimos que no es algo deportivo, así que, me junté con unos amigos y me mandé una ayahuasca, ¿no? O sea, creo que hay que tener cuidado y tomárselo en serio porque las plantas son espíritus también, son espíritus muy poderosos y que merecen un respeto, ¿no? Entonces uno así, tomarlo así nomás no está bueno tampoco, ¿no? Ok, aquí te están preguntando, dice Gisela, hola Gis, buenas tardes a todos los que ya entraron. Dice Gisela, dice, ay, se me perdió aquí su pregunta. Dice, mucho gusto, ¿qué recomiendas para saber y poder utilizar nuestro potencial mágico? Me refiero a alguien que no como yo no sabe mucho sobre este tema tan maravilloso. Bueno, podría empezar leyendo sobre. Lo que pasa es que tiene que descubrir cuál es su magia personal, ¿no? Que es una cosa que nosotros siempre insistimos, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo estilo de magia y el mismo tipo de espiritualidad de ese formato, ¿no? Si es más hay gente, por ejemplo, que hasta a veces por la ancestralidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, le va a gustar más la magia europea, toda la magia celta, nórdica, griega incluso, ¿no? Otros, encontramos mucho acá en América, la gente
tiene ancestralidad indígena, entonces le llama muchísimo el chamanismo autóctono de América Latina, ¿verdad? Eso ustedes tienen que empezar a observar con qué es lo que resuena su corazón, porque ahí está la respuesta de por dónde vamos a acceder a nuestro mundo interno, ¿no? Fíjate, si lo Sí, analizamos, la película de Harry Potter realmente ponía a los niños, en este caso, en el lugar conforme su forma de ser. O sea, no todos iban a la misma exactamente. casa, no todos tenían las mismas habilidades, por así decirlo, y una explicación clara del cómo es cuando le toca a Harry y le explica, ah, mira, eres esto, y podías estar muy bien en esta casa, pero esto, y tu casa es esta. O sea, y en Caldero de Bruja, de hecho, hacemos de los primeros ejercicios, hay un ejercicio donde Daniel nos hace una meditación y nos lleva a eso. Yo, por ejemplo, soy de México y curiosamente a mí la bruja que me apareció era una gitana, era un tipo bruja gitana. Entonces dice uno, bueno, a lo mejor me voy hacia el lado de América Latina, y no. Entonces, fíjate cómo tiene esa parte yo siempre he dicho que las películas tienen mensaje, pues. Entonces, hay que ver ahí. Claro. Dice acá, otra vez Gisela también, chamanismo hice, y es maravilloso llegar a través de rituales a estos trances, pero cada uno tiene su propia experiencia. Sí. Claro. Viste que en Harry Potter es el sombrero el que elige, ¿no? Y el sombrero es un clásico del mago, el sombrero del mago, que tiene que ver con el chakra corona, ¿verdad? Que es la Claro. conexión con el cielo. Entonces verdaderamente tenés que ver cuál es tu conexión con el cielo, cómo es, cómo la vivís mejor, cómo la sentís, a través de qué tipo de rituales, de símbolos. Eso también lo estudiamos muchas veces. ¿Qué símbolos son los que más nos vibran? Símbolos egipcios, símbolos orientales, budistas, indígenas. Cuando ustedes ven el símbolo, algo pasa adentro, algo resuena. Entonces, empezar con ese tipo de investigación, porque todos somos un ser mágico. El ser humano tiene una naturaleza mágica que tiene que ver con justamente esa conciencia de estar en la unidad de la naturaleza y no sentirse un ser aparte. ¿Mm? Todos tenemos esa parte, que cuando somos niños, casi todos nos habremos maravillado en algún momento, ¿no? Con algún gatito, con algún gusano, con todo lo que era ese despertar a la vida, ¿no? Entonces, esa es nuestra naturaleza mágica. Entonces, el asunto es empezar a darle vida otra vez, a dejar que empiece a actuar. Bueno, ahí vamos a encontrar respuestas. Ahí ella también dice que en los registros akáshicos se descubren cosas, sí, porque lo que pasa es que estos símbolos que nosotros podemos llegar a tener afinidad, muchas veces tienen que ver con otras vidas también, Claro. tienen que ver con otros tiempos, ¿no? Y bueno, en sí, el camino del mago abarca todo eso, ¿no? Abarca el conocimiento de uno mismo hoy y de lo que es la eternidad. O sea, es como cambiar el foco de percepción o de atención hacia lo eterno, ¿no? Hacia la eternidad, que es ese no tiempo, ¿verdad? Está fuera del tiempo, la eternidad no hay principio ni fin. Y es un estado de conciencia también, la eternidad. Sí es. No es algo donde vamos a ir, es algo que está aquí y ahora, y que como nosotros estamos todo el tiempo con el relato mental temporal, no logramos vivir. Justamente de todas estas cosas, los rituales, los estados de trance y las plantas mágicas, muchas veces el objetivo que tienen es justamente sacar al ser humano de su percepción espacio-temporal cotidiana, que es totalmente construida por la cultura, ¿no? O sea, no es una cosa real, ¿no? Eso es sabido, ¿no? Sacarlo de eso para que pueda ver esa eternidad dentro de sí mismo, ¿no? Encontrar esa experiencia de lo eterno. Claro. Entonces, es por ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tarot hay una carta que es la del mago y es las personas que saben tarot, el tarot lleva un proceso
empiezas de una forma y es la evolución de una persona, ¿no? En la carta del mago es una persona que tiene una mesa con muchas herramientas, ¿no? Cuando normalmente una de las interpretaciones del mago, pues es cuando te sale esa magia, esa carta, perdón, es que ya tienes todas las herramientas, que solamente hay que saber aprender a utilizarla. Entonces es muy, muy lógico lo que nos dice Daniel, porque el camino del mago, pues justamente es descubrir que ya tenemos todas esas herramientas, esos dones, esas formas, ese tipo de tanto como transgeneracional, como ya por el simple hecho de haber nacido con una configuración, y es nada más como enfocarte qué te toca utilizar, ¿no? Si vas a hacer fuego verde, si vas a hacerlo rosa, por un decir, ¿no? Ya sabes que yo soy muy peliculesca. Entonces, tiene mucha lógica. Ahora, tu curso que nos vas a dar el día del encuentro con la conciencia hacia una nueva humanidad, que se llama, tiene algo que ver con la magia, tiene que ver algo ahí con yo creo que el mago más representativo y que la gente ubica, pues sí, es Merlín, ¿no? Pero ahí en ese curso también vas a hablar un poquito, bueno, no un poquito, sino vas a hablar de cómo la magia se enfoca en todo este rollo. Entonces, ¿no nos puedes dar un poquitito como para que la gente se pique un poquito de eso? Claro, sí. Bueno, la idea es tomar la referencia, digamos, del mago Merlín como uno de los que siempre uno desde niño tiene podríamos decir, conexión, ¿no? Porque te imaginas el mago Merlín y toda la otra parte que capaz que últimamente con las películas que han habido como Harry Potter y el mismo El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, Uno ese género fantástico como se le llama en el cine, pero en realidad esas películas muestran ciertas cosas que sí existen en la magia, ¿no? Por ejemplo, el hacer conjuros, el movilizar ciertas energías, el volverse invisible, por ejemplo, ¿no? El volverse invisible, que no es que vos desapareces, es que vos podés ir a un lugar y hacer que la gente no se dé cuenta que estuviste ahí. Eso sí es totalmente posible. No vas a desaparecer, o sea, si hay una cámara de video probablemente te detecte, pero sí hay formas que vos puedas entrar a una reunión, generalmente grande, y no te detecten. O sea, claro. puedas de alguna manera lograr manejar tu energía de tal forma que las personas no atiendan tu presencia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en esas películas también muestran de las tradiciones. Entonces, el mago Merlín, que aparece en la mitología del rey Arturo, ¿verdad? Sí, Es un druida, ¿verdad? Es un druida que está en la etapa final de los druidas, cuando ya el cristianismo está llegando a Inglaterra, y se mezclan, digamos, ambas religiones, ¿no? El paganismo celta que está en decadencia porque ya está terminando, y la llegada del cristianismo, ¿verdad? Con la aparición de todo ese mundo de los obispos y el poder sacerdotal. Entonces, el rey Arturo también está entre las dos fuerzas, ¿no? Por un lado, su tradición de su pueblo, que es druida, y por otro lado, la nueva religión que llega, ¿no? claro. Entonces, ahí justamente un poco rescatar lo que tenían esos druidas como enseñanza, que todavía existen los druidas, porque a partir del año 1700 hubo un revival, como dicen ellos, ¿no? Del druidismo, que tiene mucho que ver con eso que yo te decía hoy, aprender a sentirnos en unidad con la naturaleza, Claro. ¿no? Eso, si pudiéramos todos sentir eso, el mundo generalmente probablemente cambiaría, porque hay un montón de cosas que ya no sentiríamos como normales. La contaminación y un montón de cosas que hacemos con la naturaleza nos parecerían horribles. Claro. Este, pero hoy no pasa eso. ¿Por qué? Porque no se percibe esa comunión, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta que al arrasar con un bosque estamos afectando a todo el planeta, ¿no? Una situación más global. Claro. Y eso es un tema de conciencia. Los druidas tenían esa conciencia, esa conexión. Hicieron herbolarios, ¿verdad? Clasificación de plantas. Eran magos, chamanes, conectaban con el mundo espiritual. En el mundo celta había mucho aquello del mundo paralelo, ¿no? Uh-huh. Ellos
más que creer en un mundo del más allá, ellos entendían que había mundos paralelos que estaban coexistiendo, donde había duendes, muy parecido al Señor de los Anillos, que Tolkien toma mucho de ahí, ¿verdad? Ujú. Viste que el Señor de los Anillos, cuando el elfo cuenta la historia, y dice, esto pasó hace 3000 años y vos ves al mismo elfo vestido de la misma manera Ujú. y están usando las mismas herramientas. Eso es porque en la mitología celta se dice que hay un mundo paralelo que es como una referencia del nuestro, que están siempre en el mismo tiempo, en una constante lucha entre esa luz y esa oscuridad. Eso es lo que tomó Tolkien, digamos, como referencia. Ujú. Y en ese mundo conviven seres humanos y elementales, elfos, duendes, enanos y todo tipo de seres, ¿no? Eso enseñan los druidas. Están en una especie sí, de mundo paralelo con el nuestro, ¿no? Como coexisten, No sé ¿sí? si has Eh, visto una serie que se llama de HBO, que se llama La Brújula Dorada, en español se llama así, no, pero en no la inglés. vi la película. Pero Hay una película. la serie habla totalmente de eso. O sea, la serie sí lo está súper marcado y se ve cómo cruzan ellos entre los mundos sobre un holograma y está el mundo donde el normal de nosotros, está el mundo de ellos que tienen un animal de poder también y que el animal si se muere, te mueres tú y si se muere, te mueres tú, se muere el animal. O sea, está mucho esa parte, se la recomiendo. En inglés se Bueno, llama, eso no recuerdo el nombre en inglés, pero en español es tiene La otro Brújula nombre. Dorada. Y tiene otro nombre en inglés. Eso del daimon, o Ajá, daimon, ¿verdad? el, En realidad el nombre viene del de Grecia, ¿no? El daimon sí, era un espíritu guía que hay diferentes daimones. Podemos tomar hasta 9 o puede haber más, ¿no? Uno de los daimones es el animal tótem, que también en el mundo de la magia, en el druidismo, se estudia el tótem, ¿no? ujú, Tu animal protector, pero hay otros animales también u otras fuerzas incluso los griegos decían que el daimón podía ser un valor, por ejemplo, la justicia, la ah, libertad, la verdad, que inspiraba al humano y era su espíritu guía. Estaba guiado por el espíritu de la verdad, por ejemplo, o de la justicia, ¿no? por acá, Pero también podía estar guiado por una divinidad, no, por un ser de luz, espiritual, ¿no? Un dios. o de otro. Dice aquí, Gisela, ¿tiene algo que ver con la magia el hecho de escuchar mensajes en nuestra mente que no son pensamientos y también saber lo que la otra persona va a decir antes de que lo diga? Y los sueños premonitorios es, Sí, sí, claro, tiene que ver con todo eso. Sí, sí, porque el escuchar mensajes tiene que ver con la clariaudiencia, ¿no? Que se le llama así, cuando vos escuchás, y a veces escuchás cosas que van a pasar y advertencias y cosas que decís, que escuchás, más que vos no las decís, las escuchás. Y sabés muchas veces lo que te van a decir, o los sueños premonitorios, claro, todo eso pertenece al mundo de la magia, ¿no? Al mundo de ese estudiante de magia y de brujería, el aprender a entrar en el mundo del sueño, recibir mensajes, entrar en su mundo mágico, cómo es nuestro mundo mágico, ¿no? claro. Este, ahí se reciben también informaciones, o sea, es bien un camino hacia del autoconocimiento, de conocer nuestro mundo interno, ¿no? Claro. Y aprender, lo primero que tenemos que aprender en la magia es dejar de separar yo y la naturaleza, yo y las demás cosas, ¿no? Ujú. Empezar a sentir que hay una unidad, volverse sensible. Pero no es que se va a volver sensible, es prestar atención a lo que los sentidos ya están percibiendo. Ujú. Porque no es que nosotros somos unos insensibles. Lo que pasa es que nos taponamos, digamos, de ciertos mecanismos de defensa para no sentir. Pero justamente lo hacemos porque sentimos mucho. Entonces por eso es que hacemos eso. Sí, pues voy a hacer otro ejemplo de películas. Es que las películas son el mejor ejemplo porque así la gente te entiende. Superman, cuando él empieza a sentir todo y que va y se mete a un closet porque empieza a escuchar a las personas, empieza a sentir, el dolor y todo eso, ¿no?
a mí en lo personal debido, ya ahorita lo entiendo por lo que, por todo el camino que he recorrido, pero por ejemplo, yo he llegado a lugares y de hecho una vez le hablé a Daniel porque llegamos a un lugar y sentí cómo entraron dos personas que acababan de cometer alguna situación grave, entonces les decía, es que yo estoy sintiendo cómo traía esto, y ya me dice Daniel, pues es que ahora tienes que aprender a como a controlarlo, que no me afecte, ¿no? Y yo desde chiquita, desde pequeña, entraba a las casas y yo decía, aquí mataron a alguien, aquí alguien llora, aquí alguien sufre, aquí, o sea, toda esa parte pero llegó un momento en que dije, yo no quiero esto, o sea, no puedo con esto, es demasiado, ¿no? Es parte Claro. de eso que dices y te cierras, ¿no? Dejas a... Lo que pasa es que es demasiado, para un niño es demasiado. Eso es para cuando ya tenés un desarrollo importante, ¿no? Porque vos tenés que aprender a mirarlo eso como si fuera una hoja en el viento, ¿viste? Porque si no vos quedás atrapado, atrapada en querer controlar lo que está pasando, las emociones de los demás, y eso es imposible. Entonces tenés que aprender a verlo como algo que pasa. Claro, Y eso con uno es niño no puede, porque uno es chiquito, entonces precisa cierta madurez espiritual, ¿no? deberíamos de hacer Para, una escuela de Jedis, Daniel, de niños. pero para, bueno, sí. para que aprendan a manejar ese tipo de situaciones, porque en lo personal, y en lo personal a mí me pasó, con mis hijos me pasó, porque mis hijos también de repente una vez llegaba mi hija y me decía, mamá, acabo de ver una persona que salía de ahí del piso y estaba toda así fea, negra, y yo, como yo de niña lo viví, pues yo decía, sí es cierto, sí lo está viendo, nunca le dije, no, no es cierto, pero los adultos solemos decir, no, eso es niño, déjate de esas cosas, ¿no? Bueno, mira, acá ella pregunta si uno nace con ese don o una persona que nunca le dio importancia puede llegar a ese camino. Sí, en realidad hay gente que nace con un don y después hay gente que nace con el don, pero se cierra, como estaba contando Violeta recién. Yo conozco un montón de gente que le ha pasado eso en la infancia, se tuvo que cerrar, eh, o le pasa algo emocional, generalmente, que hace que se bloquee. Por ejemplo, puede ser hasta la muerte de un familiar muy cercano, un hermano, un padre, un abuelo, y la persona queda con cierta tristeza y a veces bloquea inconscientemente eso, ¿no? Eh, y si no, lo que pasa es que cuando vamos creciendo, el sistema, con el sistema que vivimos de super control emocional y todo lo demás, nos vamos desconectando, entre comillas, ¿no? Vamos olvidando esa habilidad de percibir ciertas cosas. Y después también hay una cosa que es real, ¿no? No todo es para todo el mundo. Eso corre con todas las cosas, hasta con la comida, ¿no? Claro. No todo el mundo tiene este camino en la vida, o sea, y no deja de ser tan sagrado lo que esté haciendo, aunque no tenga que ver con estas cosas, porque cada uno es parte de esa unidad y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, lo importante es saber si nosotros sentimos que este camino tiene que ver con nosotros. Eso me parece que es lo importante. Claro, el mejor ejemplo, insisto, no hay nada más fabuloso que Harry Potter, el Señor de los Anillos. Ahí yo creo que esa película, por eso es que se ha expandido tanto, porque es el mejor ejemplo para mí de cómo se conjuga realmente un mundo real con los muggles y los magia y que realmente convivimos, realmente están hablando de dos mundos paralelos ahí en ese lugar. Y nada más que obviamente el mundo mágico contiene el todo lo que puede suceder y nosotros somos los cerrados, ¿no? Somos los que no estamos abiertos. Claro, si ustedes o sea, observan sus vidas, van a encontrar montones de situaciones mágicas. Sí, Lo que pasa es que tenemos un relato que también nos hacemos nosotros a nosotros mismos, que es el relato colectivo. Pero si vos empezás a cambiar esa forma de entender tu pasado y lo que te ha ocurrido, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te pasan, incluso ahora nomás, en el día, que son mágicas. Y cuanto más atención prestes a eso, vas a ver la cantidad de cosas maravillosas que hay en el día. Lo que pasa que, claro, si vivimos en un estado así medio de atontamiento y de este,
una especie de zombilandia en la que vivimos, ¿no? Con Mm. todo un montón de informaciones que nos van entrando por la cabeza y no van hacia la esencia, es difícil en ese caso, ¿no? Por eso hay que darse un espacio para la meditación, para sentirse, para contemplar. Meditación no es sentarse a meditar, meditación es contemplar un árbol igual, contemplarse a uno mismo, o sea, es estar en el ser, en el ahora. Y si uno se lo permite, fluye solo, porque no te Ujú. olvides que el cuerpo ya está en el ahora, o sea, el cuerpo está en el presente. Es nuestra historia la que está haciendo siempre un relato de algo, ¿no? La que nos saca del presente. Así les voy a platicar una anécdota en algún momento de mi vida de esos de crisis. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Y me iban a cortar la luz porque no la había pagado, ¿no? Y yo salí, iba a salir a buscar trabajo y salgo y veo que viene el de la luz y que va a hacer los cortes, ¿no? Porque se nota cuando van a hacer los cortes y yo dije, ay, por favor, no veas mi medidor, no lo veas, pues me creerán que se fue, me quedé esperando porque dije, me van a cortar la luz y me creerán que no lo vio. Se siguió de largo. O sea, entonces yo decía, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué? ¿Por qué no me la cortó? O sea, ese tipo de Bueno, cosas, dices tú, es el mismo, es lo mismo que te dije de la invisibilidad, es exactamente igual el sistema. O sea, ahí es cuando se ve que uno puede influir en la energía de otra persona. Y de hecho, estamos influyéndonos todos unos a otros permanentemente. claro, Hay una cosa, ¿no? Si vemos que la magia es el arte de manejar la energía, siempre estamos haciendo magia. Porque todo el mundo, todo el tiempo, está moviendo energía, ya sea consciente o inconscientemente. Hagas lo que hagas, estás movilizando energía, energía emocional, energía mental, ¿no? Energía física, constantemente estás, ¿no? Entonces, eso es magia también. claro. Lo vemos hasta la gente lo dice sin querer, sin saber, ¿no? Qué magia que tiene esta persona, o un jugador de fútbol, ponele, ¿no? O una bailarina, y dice, tiene una magia impresionante. ¿Y por qué dice eso la gente? Porque siente el encantamiento que le produce esa persona. Claro, Vos que te gusta la astrología, ¿no? sí, Esa experiencia es totalmente neptuniana, ¿no? Es la experiencia de vos vas a ver, no sé, la mejor bailarina del mundo, la vas a ver bailar, y esa conexión que sentís en ese momento te hace salirte de tu yo y tenés una experiencia mística, ¿verdad? Mística en el sentido de ese no tiempo en el que sentís esa cosa maravillosa que te hace sentir esa persona. Pero en ese instante es como que ella y vos hay una unidad. ujú, ¿Mm? Y si te pones a pensar bien, cuando vos aplaudís, estás aplaudiendo todo eso en realidad. claro, Más que aplaudir a la persona humana, estás aplaudiendo todo lo que representa ese momento de maravilla. sí. ¿No? Por eso que ese momento la gente se para y explota, ¿no? Tiene una expansión y aplaude. Porque es ese momento de maravilla. Bueno, se te expandió el celular. Ven, es magia esto. ¿Viste? Sí. ¿Ves, Daniel? ¿Por qué andas tirándome aquí del celular del caballete este? Bueno, pero se entendió, ¿no? Sí, El aquí sentido. dice, ahí hay una clave muy importante. No todos se animan a adentrarse en sí mismos, sus emociones y No, crean corazas. no, No te caigas. claro. Justamente el tema es que lo que estábamos hablando al principio, las corazas que creamos para no sentir por el dolor, Miedo. porque hay dolor. Y es lo primero, por ejemplo, en el chamanismo existe una cosa que se llama la enfermedad chamánica, ¿verdad? ¿Qué es la enfermedad? Es la bajada que hace el chamán a sus propios infiernos para enfrentarse a sus demonios, y una vez que sale de ahí, ahí recién puede ser chamán. Tuvo que pasar por esa enfermedad o por ese problema y salir, Claro. ¿sí? Entonces sí, tiene que haber ese contacto con nosotros mismos en el que nos encontramos con nuestro lado sombra, con nuestras heridas, con nuestros dolores, y ahí aprendiendo a navegar en ese mundo, este, podemos salir. Todos los mitos hablan de esto, ¿no? En todos los mitos vas a encontrar al héroe que va y se enfrenta a ciertos monstruos gigantes, Ujú. seres,
¿verdad? Sí. Los titanes, ¿no? Los titanes, que son gigantes, son los ancestros, porque los titanes, ¿quiénes son los titanes? ¿Quién es el padre de Júpiter? Es Claro. Saturno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, ¡Wow! No lo había visto desde ahí. claro, es la energía ancestral, por eso son gigantes, Ajá, porque es algo muy, muy pesado. En la mitología nórdica, ¿quiénes son los gigantes? Son los padres de Odín y los dioses, ajá. ¿no? Que al final también se establece una guerra. ¿Por qué? Bueno, porque hay que liberarnos de esos gigantes para poder ir hacia nuestra vida propia, salirnos de esa influencia que sí nos dieron nuestros padres, que la tenemos que tomar energéticamente, sí, pero después tenemos que hacer nuestro camino propio. Claro. Lo mismo pasa en la magia, es igual. Vos podés estudiar el libro de acá, de allá, leíste 150 libros, pero después, un día, tenés que empezar a hacer tu magia, tu vibración. Así es. O Tu sea, propio camino, ¿no? De tu propio camino. lo que sea que hayas Exactamente. desarrollado, astrología, tantra, sexualidad sagrada, reiki, lo que sea, o sea, es hacer, no hacerlo del librito, en eso yo sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, que nosotros formemos nuestro propio concepto de lo que tenías en la mesa como la carta del tarot, pero al final del día lo vas a modificar o lo vas a acomodar a tu forma y vas a hacer tu propia varita y va a ser una varita que a lo mejor traiga algo, pero es tuya al final del día, nadie más que tú la tienes, ¿no? Y aparte, no te olvides de una cosa, los magos antiguamente eran investigadores y eran científicos. De hecho, muchos alquimistas descubrieron sustancias de estar haciendo pruebas y cosas con la química. Y los magos, los que aparecen en la Biblia, los famosos tres reyes magos, ¿no? Que la Biblia los traduce ahora como sabios, pero la palabra original es magi, que significa mago. Mm, Eran magos caldeos que al mismo tiempo eran astrólogos. O sí, sea, eran astrólogos magos, por eso las estrellas y todo eso. Y eran gente que estaba estudiando el cielo, ¿no? Las estrellas, todo. Por eso hay tantas estrellas con nombres árabes, porque hubo muchos de los que descubrieron esas estrellas que fueron los que vivían ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? claro, Eran árabes y por eso tenés todos esos nombres que son árabes de las estrellas. fíjate, O mira. sea, que eran gente que investigaba, ¿verdad? Gente que estaba investigando, que buscaba cosas, ¿no? No eran, No era porque sí. Dice también, claro, y la biodanza, dice Gisela, no sé si la conocen, si la conocemos también, se viven experiencias de trance y se pueden ver y escuchar muchas cosas. Cada uno, obvio, según su entrega a lo desconocido. Sí, y no nada más en la biodanza, haciendo tai chi, en el mismo tantra, en el mismo reiki también puede suceder. Yo creo que casi en todas las formas. la danza sufi, de los derviches, ¿no? Los derviches giratorios, ¿no? Es que vos girás y girás y girás y entras en un trance. Y es un trance que te produce, o sea, es un éxtasis, ¿no? De hecho, Un si estado. recordamos antes, bailar estaba prohibido porque el bailar te lleva a un trance. Cualquier baile que hagas te lleva a un trance, porque yo creo que es la mejor expresión para conectar con tu cuerpo desde que sientes cómo se mueve, cómo te va llevando la música. Que antes no decían que era del diablo como se bailaba antes, ¿no? Claro. Porque Sí, es sí. parte de eso, ¿no? Oye, Daniel, de hecho estaba leyendo porque de las personas que quieren seguir a Daniel y le mándenle ahí solicitud, tiene grupos privados donde habla de muchas cosas. Estaba leyendo hoy que pusiste un artículo de los sufis. ¿Qué te parece si la próxima charla hablamos de los sufis? Me gustaría saber más de eso. Lo he visto Bueno, ahorita, pero no, mejor primero le pregunto a Daniel si quiere hablar de eso, porque he escuchado mucho de los sufis por ti, pero realmente como que no lo tengo en contexto. Estaba leyendo el artículo bastante largo, por cierto, y se me hizo muy interesante, lo iba a poner porque está muy aunado a esta charla, ¿no? Entonces, se me hizo súper padre. Tú tienes ese conocimiento y es algo de lo que tú enseñas a las personas y compartes. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos para la próxima? bueno, me encantó. Va. Buenísimo. Bueno, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ya estamos Ujú. casi faltando, vamos a empezar a hacer las charlas un poquito más cortas.
Vamos a dar oportunidad a que la gente, si alguien más desea hacer una pregunta, si desean saber más de Daniel, síganlo en sus páginas. Daniel, si gustas platicarle a la gente cuáles son tus páginas para que te visiten. Sí, bueno, Daniel Curvelo, Alquimia y Tao del Amor, y es en Facebook, ¿verdad? Acá es Daniel Curvelo nomás. Ok, Daniel, también va a estar, es uno de los 5 magos alquimistas, encontradores de conciencia que van a estar en nuestro evento del 30 y 31 de octubre. De hecho, él va a abrir con esta charla mágica que es una especie de, no, ya no es introducción, porque ya llevamos un camino, ya hemos hecho ya tenemos un año trabajando más todos los que anteriormente se ha trabajado, entonces vamos a hacer como una integración, yo creo, de todo eso. No les puedo decir más porque ni yo sé, nada más a mí me dicen esto es, entonces yo me imagino que vamos a hacer ahí una mesa mágica, vamos a estar ahí practicando con Daniel. Los invitamos a que nos acompañen a este encuentro con la conciencia hacia una nueva humanidad. Daniel abre el evento, él va a estar ahí con una charla. Ya está todos los promocionales en nuestras páginas para que los visiten. Si necesitan información, nos mandan un DM. Y pues parte de esa charla es un poquito de lo que se platicó hoy. Mauro, gracias por todos los likes que nos das, gracias por todas las veces que estás ahí con nosotros, a todas las personas que se conectaron, los agradecemos mucho, les pedimos que nos ayuden a que esto se expanda, compartamos, somos una unidad, todos somos diferentes miradas y todo sirve y todo está al servicio, ¿no? Entonces, Daniel, gracias nuevamente por seguir aquí en estas locuras. Muchas gracias a ti y un saludo para todos los que compartieron con nosotros hoy esta noche. Gracias, Gisela, gracias también ahí por todas las preguntas que nos hiciste. La magia existe, encuentren su Harry Potter interior, encuentren su Merlín interior, encuentren su bruja chamánica. Daniel tiene varias charlas de esto, entonces síganlo para que puedan conocer un poco más, Gisela, y puedan adentrarse a este tipo de conocimiento que está ahí en esa mesa del mago que todos somos. Buenas tardes a todos, nos vemos el sábado en Compartiendo Café y Tostada. Un beso a todos. Un beso. Chao, bye.